Sirmin Chaurrondo ha asestado un contundente correctivo al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Esta vez lo ha hecho desde su cuenta de X, donde ha sentenciado: Feijóo era presidente de la Xunta cuando se publicó en 2010 el Platerga, Plan Territorial de Emergencias de Galicia, que recoge el concepto de CECOPI y su definición. Es más, ese plan deja claro que quien lo preside es el presidente de la Xunta, si se declara a nivel de interés gallego. El líder del PP se ha aferrado durante su comparecencia a cuestiones que están ya superadas por la instrucción judicial, como acusar a la AEMET y a la Confederación del Júcar de que no había información suficiente para actuar. Miguel Ángel Campos. Feijóo ha insistido en responsabilizar a la Confederación del Júcar y a la AEMET. Ha dicho que se demostrará que faltó información, pero tanto la jueza de Catarroja como los 6 magistrados de la Audiencia de Valencia han concluido que la Generalitat tuvo información más que sobrada de ambas instituciones para atender la catástrofe. Feijóo también ha alentado de nuevo el bulo de que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, dijo que la Dana se iba a terminar a las 6 de la tarde. Pero lo que dijo exactamente Bernabé en la radio autonómica aquella mañana del 29 de octubre es que la previsión era que la alerta roja durase hasta las 6 de la tarde, pero que podía alargarse, como finalmente sucedió. Feijóo también ha afirmado que el Gobierno no ha destinado ni un euro a carreteras, escuelas o centros sanitarios, pero la web Infodana, que recoge los datos oficiales, refleja que el Ejecutivo ha ejecutado 152 millones en reparar carreteras, muchas de ellas municipales, y ha concedido 1.745 para infraestructuras en 78 poblaciones afectadas. Feijóo también ha asegurado que se ha reunido con todas las víctimas que han querido ir a su despacho, literal. Pero de nuevo, esta información es falsa, porque nadie recibió el pasado 14 de marzo a la asociación que aglutina a la mayoría de damnificados que acudieron a la sede nacional del PP. De hecho, la presidenta del colectivo, Rosa Álvarez, desvela a la SER que 11 meses después nadie ha contestado a su petición de reunión con Feijóo. Palomera, tu análisis de lo que hemos escuchado hoy en el Congreso. Pues fíjate, yo mucho más que entrar en el fondo de el contenido de las intervenciones de Alberto Núñez Feijóo, me he quedado con las formas. Creo que las formas en política son muy importantes y hoy hemos tenido ocasión de ver el verdadero rostro del líder de la oposición, de alguien que aspira a presidir el gobierno de este país, y es probablemente el rostro de que aquellos que en su día le colgaron la etiqueta de moderado, de dialogante, de hombre de Estado, no han debido de ver jamás, porque la escasa altura política que hoy ha exhibido el líder de la oposición en esta comisión de investigación a mí me parece completamente inapropiada. Desde luego no es la esperada en alguien que aspira a tener la máxima responsabilidad de gobierno en este país. No solamente por los insultos que ha dedicado a quienes le estaban interpelando, que se ha dedicado a descalificar de cobardes, demagogos y no sé cuántas etiquetas más a los portavoces de la oposición, sino también por su manera de mofarse de la presidenta de la comisión, por los gritos que daba cada vez que le interpelaban. Y esto, desde mi punto de vista, dice muy poco de la altura política del líder del Partido Popular en este momento. No sé si porque sigue justificando lo injustificable, que es al señor Mazón. En este país yo creo que nadie duda ya de la responsabilidad política que Mazón tuvo en la nefasta gestión de la Dana. Como ya hemos dicho aquí en muchas ocasiones, nadie le pedía que fuera a Chicaragua a Paiporta, pero sí que estuviera al frente del gabinete que tenía que gestionar aquella tragedia, y no lo estuvo. Y Alberto Núñez Feijóo le acompañó en las mentiras durante 12 meses, por eso a mí hoy no me ha sorprendido que siguiera abundando en aspectos que se han demostrado no solamente por los autos de la jueza de Catarroja, sino por investigaciones periodísticas y por declaraciones y testimonios que hemos podido escuchar en el juzgado. No me ha sorprendido tanto que abundara en esto, cosa que ha hecho en el último año. Pero sí me ha faltado una pregunta de quienes le estaban interpelando, y es: ¿por qué ese empeño en seguir justificando al señor Mazón cuando desde la calle Génova estuvieron meses intentando convencer al señor Mazón para que abandonara su responsabilidad y no se llevara por delante la credibilidad de todo el partido? Esa pregunta desde luego me ha faltado.
Y por resumir mucho, creo que hoy no solamente no ha estado a la altura, sino que ha perdido muchos puntos para representar a este país en cualquier dimensión de la esfera pública. Es una emergencia nacional de libro. Pero señor, no sé si es más ignorante o arrogante. Si yo tuviese responsabilidades de gobierno, usted ya me habría llamado asesino. ¿Cuándo piensa dimitir? Si usted ya ha mentido. Si usted dijo que estaba informado a tiempo real y a la jueza le dijo que no. Escucharle a usted hablar de verdades, escucharle pues le queda un rato a usted hablar de divisiones, es un insulto. Queda acreditado, reconocido por usted mismo ahora mismo, que el gobierno llamó, que el gobierno se preocupó y que el gobierno... Para nada. Silencio. El presidente de la Generalitat... Cambiado de teléfono. Bueno, en una rueda de prensa hace unos días dijo primero esto y literalmente a los 5 minutos que sí, había cambiado de teléfono. Oh, sorpresa, porque se lo había estropeado. Qué casualidad. La cuarta mentira que ha dicho el compareciente es que tiene interés en saber la verdad. Pero ha tardado 1 año en entregar sus mensajes a petición de la jueza. Por cierto, en plena Nochebuena. Vaya regalito para las víctimas. ¿Cómo puedo entregar los mensajes antes de que me los pida? No busco ningún tipo de interlocución. La quinta mentira... Este señor me está llamando Señor Feijóo, tendrá tiempo para contestar lo que usted considere. Déjele que acabe, por favor. La quinta mentira es que dice... Primero ha dicho, que es bastante habitual el señor Feijóo, primero ha dicho que en el CECOPI no había ningún... primero ha dicho que había miembros del gobierno de Estado por videoconferencia, como si fuera menos a estas alturas de la película. Y luego ha dicho que no había. O sea, lo ha dicho en la misma intervención. Y sexta mentira, quizá la más grave, ha dicho que el gobierno de la Generalitat ha pagado el 90 y pico % de las indemnizaciones. Es mentira. Es mentira. Ha pagado un total de 0 indemnizaciones a las víctimas de la Dana. Lo que ha pagado son gastos materiales, coches, desperfectos en casas. ¿Pero saben por qué no ha pagado ni un duro a las víctimas de la Dana? Por las vidas que no tienen precio, de sus familiares. Porque no las reconoce como víctimas. Porque el gobierno de la Generalitat aún no ha hecho un decreto reconociendo como víctimas a los familiares de la Dana. Dicho esto, empieza esto. Primera pregunta. Como ha hecho la cadena SER ahora del discurso del líder del centro derecha de la cuarta economía de la zona euro, me parece increíble. Que en ese fact-checking haya un bulo detrás de otro, me parece igualmente increíble. Hay un libro de Marian Bascuñán que dice que el fact-checking no sirve para nada, pero claro, lo dice para los populistas. No está claro que Feijóo en estos momentos sea un populista. Y luego, yo creo que la utilización de la ironía templada es un rasgo característico de la inteligencia y de la elegancia. No hemos visto hoy ironía templada en el discurso de Feijóo ni en los que le han interpelado tampoco. Y por último diría que los mensajes sobre el accidente de tren, sobre ETA y demás, entran dentro de la estrategia habitual del PP, que es la crispación, ¿no? Esta estrategia del PP suele terminar cuando el PP está en el gobierno, porque está copiada de los republicanos de Estados Unidos, ¿no? Luego salen los ansones de la vida con esas frases como la que sacó en su día, ¿no? De que fue necesario llegar al límite y poner al Estado, creo que decía, al borde del abismo para acabar con Felipe González, ¿no? Pues ahora esta estrategia de la crispación me parece también increíble. Y presionar al propio grupo puede parlamentario. Presionar, pero no puede cesarlo. Eso es lo que yo quiero decir. O sea, Feijóo no tiene la capacidad de cesar a Mazón como diputado ni cesar a Mazón como presidente de la Generalitat. No puede. ¿Y presionar al grupo para que le eche como diputado? Sí, ya lo he dicho, presionar. Sí. Tiene la capacidad de presionar. Pero yo creo que estamos mezclando... No tiene la capacidad de destituirlo, eso es lo que estoy diciendo. Sí que la tiene. No, la de destituirlo política, no, tiene la capacidad de presionar. Estamos confundiendo las capacidades legales de destituir con la capacidad política. O sea, básicamente la cúpula de un partido, básicamente cómo funciona es que hay una serie de señores que cuando empiezan a pensar que otro señor, por evocar el caso de lo que ocurrió con Pablo Casado, que un líder de su partido, cuando ellos calculan que les está suponiendo más desgaste, o sea, que les resta más que sumarle,
se sientan, se reúnen y dicen, oye, a este señor vamos a quitarlo del medio. Y eso se podía haber hecho con Carlos Mazón, porque no solamente es Feijóo, es que otros varones del Partido Popular estaban de acuerdo y al final ha salido por eso en que era un lastre para las aspiraciones del propio Partido Popular. Pero yo creo que aquí lo que Feijóo hoy podía haber dejado claro no solamente es por qué no actuó, él tenía que haber liderado el movimiento del partido para que Mazón dejara su cargo mucho antes. Eso no lo lideró. Pero para mí lo que me ha faltado también es que me diga qué le parece que hizo mal Mazón. O sea, a mí me parece asombroso que me parece de un cinismo demasiado acabado y demasiado pulido, que diga que cuando uno se da cuenta de que la gente no te da la razón, lo honesto es irte. O sea, casi hasta lo que ha venido a decir es que Mazón se ha comportado con mucha honestidad. Y aquí no hay un problema de que la gente no le diera la razón a Mazón. Él tenía una opinión de su gestión y las víctimas tenían otra. Aquí lo que hay es una negligencia evidente, que por cierto la está investigando una juez. O sea, muchas de las cosas que ha dicho hoy Feijóo contradicen no lo que dice la oposición política ni lo que dicen las víctimas, sino que lo que dicen los actos de la jueza de Catarrocha. Sí. Y eso es lo que él no ha dado ninguna respuesta sobre eso. Es que un apunte de Carlos y cambiamos de tema. Que yo creo que no vamos a estar de acuerdo ahí, Juan, porque pensar que la política funciona como compartimentos estancos, cada uno, todo el mundo es autónomo, la política es un todo y evidentemente no es fácil echar a un presidente autonómico. Lo vimos con Rajoy, que le costó 2 años tardó en echar a Camps, pero cuando tomó la decisión de acorralar a Camps de manera que no le quedara otra más que dimitir, al final Camps... Pero si es que lo he contado yo, Carlos. No, lo que digo es... No, cuando dices no tiene atribuciones. No tiene la capacidad de destitución, tiene no tiene la capacidad legal. No, pero es que no tiene la capacidad de... No le puede destituir. Si Mazón se enroca, Feijóo no puede hacer nada. Feijóo puede presionar. Pero es que no sucedió. No, claro que no sucedió. Eso no sucedió. Claro, eso he dicho yo también. No hizo ningún movimiento político encaminado a liderar un movimiento para librarse de Mazón. Evidentemente, pero ¿eso qué tiene que ver con la tragedia de la Dana, con la gestión? Eso hubiera sido una cosa de debatir políticamente interesante en una comisión, es lo que estamos diciendo. En una comisión de investigación... ¿Para qué va Feijóo? Hombre, podía haber explicado por qué él pensó, estuvo 1 año convencido de que Mazón lo había hecho muy bien. Creo que Feijóo durante 14 meses mantuvo que estaba permanentemente informado en tiempo real por Carlos Mazón en el día más trágico de la Comunidad Valenciana, que acabó con 230 personas fallecidas. ¿Cuándo reconoce que era mentira? Cuando va delante de la jueza, ¿no, Mateo? Es decir, él mantiene siempre que estuvo puntualmente informado y luego delante de la jueza reconoce que era mentira, que no estuvo puntualmente informado, que el primer mensaje con Mazón se produce a las 8 de la tarde. Efectivamente, el 9 de enero declara como testigo y el 23 conocemos la declaración literal, porque ahí está todo de lo que dijo ante la jueza de Catarroja. Efectivamente, lo que se ve efectivamente que su estrategia estaba más centrada en la comunicación que en la emergencia, lo de llevar la iniciativa de la comunicación, que es lo que les recomienda, pero también se mete algo en el fondo. Por ejemplo, dijo, que yo creo que hoy, me imagino que los parlamentarios le preguntarán, que no tenía conocimiento de lo que era el CECOPI, o sea, no sabía lo que era el CECOPI ni cómo funcionaba, se lo preguntaron, que desconocía por qué el ESALER se envió tan tarde. Ahí dijo, por ejemplo, que era un asunto de los técnicos, como quitando responsabilidad, en este caso a Salomé Pradas, que era el mando único que tenía la emergencia esa tarde-noche. También, derivando la responsabilidad del Gobierno central sobre, la activación de las emergencias, de la unidad militar o de todo lo que competía al Gobierno central. Ahí estuvo el debate, como bien recordaréis, entre qué activó la Generalitat y qué activó el Gobierno central. Y bueno, en resumidas cuentas, yo creo que lo que vimos en esa declaración testifical el 23 de enero, cuando la reciben las partes y se difunde y se traslada a los medios de comunicación a través de las fuentes jurídicas, pues es que él estaba más pendiente efectivamente de la iniciativa de la comunicación, de llevar ese liderazgo, que de la emergencia en sí, donde incluso a un Mazón diciéndole que la situación era grave, se lo dijo creo que poco después de enviar el ESALER, no hay una reacción, de Núñez Feijóo hasta bastante después. 2 cuestiones clave, porque Feijóo, durante su declaración ante la jueza, no solo no reconoce que no estaba informado en tiempo real, sino que ni tuvo información ni tampoco la pidió. Esto es una frase literal de la declaración de Núñez Feijóo ante la jueza de la Dana. Y luego, por otro lado, hay una cuestión mollar fundamental que hace que se contrapongan, que se contradigan la versión de Mazón y la de Feijóo. Y es cuando se conoce que hay fallecidos. Porque Feijóo dice que Mazón se lo traslada a las 23:25 de la noche, mientras que Mazón, a día de hoy,
sigue sosteniendo que los primeros fallecidos los conocen al día siguiente. Ahí está, efectivamente. Y después hemos conocido que a Amazon se le hizo llegar que Nutiel, por ejemplo, había fallecido mucho antes de incluso de la activación del CECOPI. El CECOPI se activa a las 5 de la tarde y él ya tenía conocimiento, eso lo dijo Cuenca, que al menos en Nutiel había un fallecido y la situación era complicada. Independientemente de eso, él prefirió mantener su agenda ese día. Como recordaréis, estuvo en el Ventorro hasta bien adentrada la tarde. Y ahí está la contradicción entre lo que, digamos, el entorno Amazon dice de que él no se entera hasta el día siguiente, lo dijo en el Congreso, en su comparecencia, de la verdadera tragedia que había sucedido. Y en el caso de Feijóo, él habla de las 11 y pico de la noche, con lo cual hay un margen temporal que no casa. Me imagino que hoy también se le preguntará por eso. Digo, sobre lo que después, o las consecuencias que tengo esa declaración en el futuro de Mazón, ¿no? Porque estamos viendo efectivamente que en la investigación judicial, la jueza, las últimas diligencias que está tomando son testificales del entorno de Mazón para tomar una decisión sobre si eleva la exposición razonada contra el aforado o no. Y probablemente hoy lo que diga Feijóo también tendrá su relevancia, aunque ya estando en sede judicial, lo que acabas de exponer, Silvia, esas diferencias de testimonios sobre los fallecidos, pues yo creo que son relevantes también. Vamos a acercarnos a la sede del Partido Popular Nacional, a la calle Génova, donde están restando importancia a esta comparecencia y subraya que la ven como un acto electoral del Partido Socialista de cara a las elecciones de Aragón, Elena. Sí, en Génova minimizan esta comparecencia e ironizan porque dicen que, bueno, que Feijóo va a ir a destacar su importante labor como líder de la oposición, dicen, en una emergencia para la que no tenía competencias y estando a casi 400 kilómetros de distancia. Es decir, que poco más añaden estas fuentes, podrá explicar Feijóo a lo que ya le contó a la jueza hace 3 semanas. Y efectivamente destacan en el PP que no es casualidad que esta citación, que esta comparecencia se produzca en la recta final de la campaña de Aragón. Creen que el PSOE lo que está buscando es dar un empujón, una ayudita a su candidata ante la debilidad que está mostrando Pilar Alegría en estas elecciones. En el debate parlamentario, pero... El papel de la oposición, porque creen, de los socios de Sánchez, porque creen que de alguna manera usarán esta comparecencia de Feijóo, a la que dicen fuentes del partido, va a ir el líder del PP encantado, si es necesario, de que pues le sirva para obtener más likes, más comentarios en las redes sociales. Una comparecencia de la que van a estar muy pendientes en tu tierra, Ana, en Valencia, y donde una de las principales explicaciones que van a pedir a Feijóo es porque mantuvo primero como presidente de la Generalitat a Mazón y después como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a este hombre, sabiendo lo que se sabía durante más de un año. Sí, es que esta comparecencia llega condicionada por 2 elementos. La primera, esa declaración que hace Feijóo el 9 de enero durante 5 horas, que habéis comentado, y la segunda, y no seamos ingenuos, va a ser la tragedia de Ademuz, que seguramente hoy Feijóo la utilice para desgastar al gobierno y sobre todo para desviar la atención en 4 elementos que desmontan el relato que ha sostenido Feijóo y el Partido Popular durante estos 15 meses. La primera, como habéis comentado, que no estuvo informado en tiempo real. Es a las 8 de la tarde cuando Feijóo es el que toma la iniciativa y escribe a Amazon por las noticias que le estaban llegando de lo que estaba sucediendo. Y solo hay mensajes, no hay ninguna llamada. 2, el conocimiento de los muertos, de las personas fallecidas. Por un lado, Amazon lo sabía a las 4 de la tarde y por eso le dice a su jefe de gabinete que si acaso a las 7 irá al CECOPI. El tercer elemento, ese argumento que ha utilizado el Partido Popular, en el que decía que el gobierno había abandonado a la Generalitat Valenciana, cuando también ya hemos conocido a través de esos WhatsApps y en la sede judicial, en esa declaración de 5 horas, que evidentemente la Generalitat pidió ayuda al gobierno y este se la prestó a través de la UME. Y el cuarto elemento, que seguramente hoy aparecerá en su comparecencia y que también habéis comentado, que Feijóo desde las 8 hasta las 12:30, 1 de la mañana, su prioridad era ese control de la comunicación. No fueron las víctimas ni fue la gestión de la emergencia. Esto expone de nuevo la debilidad de un líder, su falta de autoridad, su falta de capacidad de gestión, porque 1,
fue Mazón el que dimite, no es Feijóo el que le exige responsabilidades. Y es que además lo mantiene como presidente del Partido Popular y como candidato a la presidencia de la Generalitat. 2, que no se nos olvide, su partido lo ovacionó a Mazón en 2 ocasiones durante este año. Y la tercera, su partido lo mantiene como diputado en el Parlament Valencià con ese extra de 600 euros al mes. Esto puede tener efectos jurídicos, ya lo decidirá la jueza, los habéis comentado también en la mesa, por esas posibles contradicciones entre Mazón y Feijóo, pero ya los costes políticos los hemos detectado en las encuestas. La de octubre 24, octubre 25 del CIS detecta una caída de 8 puntos en intención de voto al Partido Popular en unas posibles elecciones generales, y recordemos que la Comunidad Valenciana es la tercera que más diputados aporta al Congreso español por parte del Partido Popular, 13 diputados, y solo superado por Andalucía y por Madrid. Claro, estamos hablando, Mateo, de los mensajes entre Feijóo y Mazón. El primer mensaje, según lo que hemos visto, según los mensajes que ha entregado Feijóo, lo escribe él a las 8 de la tarde, pero no sabemos si están todos los mensajes que se intercambiaron. Es un ejercicio de voluntarismo porque él entrega, recordar un poco cómo fue la secuencia. En diciembre finales entrega solo la parte de Mazón, o sea, el envío, los mensajes que él había recibido de Mazón. La jueza interviene y le dijo, no, es que para que contextualices todo tienes que mandarme los tuyos también, los que tú enviaste a Mazón. Eso lo hace a primeros de enero. Y ahí es donde conocemos un poco más el contexto que le pedía la jueza. La jueza en una resolución le dijo, envíeme íntegramente los mensajes que usted le ha enviado a Mazón. Bien, él envía una docena de mensajes aproximadamente. En teoría había ido ante notarios, esto es lo que dice él, que ha ido ante notario y los ha registrado ante notario. Pero después en la declaración, por ejemplo, si te lees la declaración, que es bastante amplia, son 5 horas de declaración como testigo, hay abogados de las acusaciones que ponen en duda que estén todos los mensajes, o incluso hay una pregunta muy concreta de si los escribió él, porque él estaba en un acto, él a las 11, creo que era cuando Mazón le dice que ahí la situación es comprometida y él contesta más adelante, dice, perdona que estoy en un acto, luego te contesto. Venía precedido de un mensaje Mazón de la cosa se está complicando. Incluso hay un abogado que le pregunta, él lo niega evidentemente, no, los mensajes los escribo yo, pero incluso hay abogados que le preguntan esto por si los había escrito él o algún asesor. Marta Monforte, muy buenos días. Hola, buenos días Silvia, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo va a ser la comparecencia que comienza a las 11 de la mañana en el Congreso? Bueno, pues esta comparecencia va a seguir el formato de otras que hemos visto en precisamente esta comisión de la Dana. La cosa llamativa de esto que es la primera vez que el líder del Partido Popular se enfrenta a una comisión de investigación en el Congreso, no lo había hecho hasta ahora. Sí que habíamos visto esta legislatura a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, en el Senado, pero no al líder de la oposición en el Congreso, y entonces seguirá, digamos, el orden establecido de menor a mayor. Lo que podemos esperar, según yo tengo entendido y he hablado con los grupos, es que la oposición, especialmente Compromís, también Esquerra Republicana, el Partido Socialista, Sumar, van a apretar mucho por el tema de la dejación de funciones, ¿no? De por qué Feijóo permite que Mazón esté todo ese año en el cargo, por qué no le piden más explicaciones y por qué le justifica, ¿no? Y es un poco, yo creo, por donde va a ir hoy el líder de la oposición, ¿no? Alberto Núñez Feijóo va a intentar otra vez incidir en la falsa teoría esta del apagón informativo, va a culpar al gobierno de Pedro Sánchez de no dar la información suficiente a Mazón, va a justificar también el envío tardío de ese SMS, ese alert, como hizo durante la comparecencia que dio ante la jueza de Catarroja, y va a decir que ellos únicamente se guiaban por los criterios técnicos de los que estaban allí en el CECOPI, y también va a intentar incidir en que él no tenía ningún tipo de responsabilidad de lo ocurrido, que él simplemente se presta de apoyo a Mazón y que iba a cargar tintas, evidentemente, contra el resto de grupos y justificar todo el tiempo pues que su presidente autonómico, dentro de que no hizo muchas cosas bien y no creo que las admita, va a intentar incidir en que no tenía la culpa y que debería haberse convocado esta situación de emergencia nacional, que no se convocó porque, recordemos, Mazón no quiso tampoco en ningún momento que el gobierno central asumiera esta responsabilidad por su parte.